Y hoy se da acá otro hecho histórico, y para ello quiero dejar en la palabra al doctor Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa. Él es el que conducirá esta ceremonia. Señora Keiko Fujimori, distinguidos líderes democráticos, queridos Leopoldo y Lilian, queridos amigos. Como hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de arequipeños, es un gran honor para mí que este acontecimiento tenga lugar en esta hermosa tierra. Una tierra que, como lo dijo la señora Keiko Fujimori ayer en el debate contra Pedro Tirapiedras, es una tierra de grandes gestas cívicas. Y por eso yo quisiera comenzar estas palabras evocando el fantasma de 4 grandes símbolos de Arequipa, que creo que están de alguna manera presentes hoy en este acontecimiento, que es también una gesta cívica. Quiero empezar invocando el nombre de Francisco Mostajo, que fue un gran líder cívico a comienzos del siglo XX, que desde la pontezuela de uno de los arcos laterales de la iglesia catedral arengó a las multitudes en defensa de los intereses populares. Quiero invocar también el nombre de un ilustre pariente, un gran presidente en la historia del Perú, don José Luis Bustamante y Rivero, un hombre que hizo de la defensa del Estado de Derecho, de la juridicidad y de los valores democráticos la causa de su vida. Su fantasma nos acompaña hoy aquí también. Don Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, el León del Sur lo llamaban, un hombre que luchó contra la dictadura de Odría, contra todos los autoritarismos y que simboliza ese espíritu rebelde, turbulento, cívico y libertario de Arequipa. Su fantasma también nos acompaña el día de hoy. Finalmente, podría citar a muchos más, Víctor Andrés Belaúnde, no solamente uno de los grandes diplomáticos de la historia del Perú, sino también el autor de grandes libros, de libros que han definido al Perú. Hay uno que a mí me emociona mucho cada vez que lo leo y releo, que es el de la peruanidad. Él definió la peruanidad como una gran suma de herencias, la herencia prehispánica, la herencia hispánica, el Perú como una suma, como una conjunción, como una convergencia. Esta reunión hoy es eso, es una suma, es una convergencia, es la unión de sensibilidades distintas, de particularidades distintas, de convicciones en algunos casos distintas y orígenes políticos distintos, que en torno a una idea que encarna hoy la señora Keiko Fujimori se reúnen en esta gesta cívica. Así que, bajo el magisterio de estos fantasmas, quisiera hoy decir ante ustedes lo importante de lo que está en juego en este momento clave de la historia del Perú. Mi familia y yo hemos adoptado, como es público y notorio, una posición muy clara en defensa de la candidatura de la señora Fujimori, porque creemos que este es un momento fronterizo en la historia del Perú. Estamos ante una grave amenaza totalitaria, a la cual creemos que ha llegado la hora de hacerle frente unidos, superando nuestras divergencias, nuestras discrepancias, nuestras sensibilidades a veces enconadas y enfrentadas. Mi familia y la familia de doña Keiko Fujimori tenemos una historia de 30 años de enfrentamientos, 30 años de enfrentamientos. Y sin embargo, qué mezquino, qué ciego, qué corto de miras sería que hoy pusiéramos esa historia de enconos por encima de las urgencias libertarias del momento. Ni por un instante mi padre, yo y mi familia dudamos que en esta disyuntiva dramática, en esta hora grave de la historia del Perú, esta era la opción que había que tomar. Oigo por ahí a gente que me dice
¿por qué le regalaron su voto? Y yo les respondo, hoy nuestro voto no es un regalo, es una obligación moral. Hay gente que nos dice, ¿por qué no esperaron compromisos? Y yo les respondo hoy, ¿qué más compromiso que este frente a líderes que encarnan la democracia del Perú? Hay gente que me dice, ustedes serán responsables si el día de mañana incumple sus promesas. Y yo les digo que en democracia, 33 millones de peruanos seremos responsables del destino del Perú. Porque si Keiko Fujimori, como espero que ocurra, recibe el voto de confianza del pueblo peruano el 6 de junio, asume la primera magistratura del Perú, no gobernará sola. Necesitará de todos los peruanos, no solamente para defender y proteger la democracia, los valores del Estado de Derecho y la libertad, que las personas ilustres que cité hace un momento nos enseñaron, sino también para combatir la pobreza, la angustia de millones de peruanos que reclaman un cambio. Frente a ese cambio, hoy hay dos opciones. Un cambio que retrocedería al Perú 50 años por lo menos. Un cambio para peor, un cambio para atrás. Y hay, por el otro lado, encarnado en la señora Keiko Fujimori, un cambio para mejor y un cambio hacia adelante. Que nadie crea, ni por un instante, que nos anima aquí la voluntad de defender las cosas como están. Todos los que estamos aquí somos sensibles al clamor popular que exige de nosotros un trabajo esforzado, cotidiano, para sacar de la pobreza y de la angustia y la zozobra a millones de peruanos. Pero la forma de hacerlo es la que propone Keiko Fujimori. La otra, como escucharán dentro de pocos minutos, solo agravaría terrible, trágicamente, atrozmente, la condición de peruanos que ya han sufrido demasiado para que tengan a su vez que soportar a una tiranía totalitaria que los empobrecería mucho más. Quiero para terminar decirles que a mi padre le hubiera gustado mucho estar aquí presente. Él es un combatiente de la libertad, es un hombre comprometido con su país. Allí donde está en el mundo, sus pensamientos, sus angustias, sus preocupaciones están siempre en el Perú y lo están hoy más que nunca. Las circunstancias no han hecho posible su presencia física con nosotros, pero sí la presencia de su voz. Nos ha hecho llegar desde España una alocución breve dirigida al pueblo peruano, muy particularmente también a sus paisanos arequipeños, para compartir con ellos una reflexión sobre la extraordinaria importancia y gravedad del momento que vive el Perú y, por tanto, la necesidad imperiosa de que esta candidatura obtenga el favor de los votantes el 6 de junio. Quisiera ahora, si la tecnología nos ayuda, permitirles que puedan escuchar esta breve alocución. Dura unos poco menos de 8 minutos y es una alocución, como digo, dirigida a todos los peruanos en un momento en el que él siente una enorme preocupación por el destino del país. Así que la ha hecho con un sentimiento de profunda solidaridad con lo que está pasando y también con un compromiso cívico, creo yo, a la altura de esos ilustres arequipeños que lo antecedieron. Adelante, por favor. Queridos compatriotas, dentro de unos días vamos a ser llamados a votar una vez más para reemplazar a nuestro presidente de la República, para elegir al que nos gobernará los 5 años subsiguientes. Keiko Fujimori, que quedó segunda en la primera vuelta de las elecciones, a 6 puntos del ganador, en estos días, recorriendo el norte del Perú y parte de la Amazonía, ha conseguido, según algunas encuestas, alcanzar al ganador. Creo que estas son las elecciones probablemente más importantes de la historia del Perú.
¿Por qué? Porque en ellas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras, no vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema. Esto lo han decidido nuestros adversarios. Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú. Tanto el propio Castillo como el señor Cerrón, que dirige el partido que lo ha presentado como candidato a las elecciones, y varios de los elegidos en el Parlamento en esta lista han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán. Es decir, establecerán en el Perú un sistema en el cual el control de las futuras elecciones estará exclusivamente en el poder. Esto, en otras palabras, quiere decir el establecimiento de un sistema socialista o comunista que veniría a añadirse a los sistemas establecidos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Simplemente estos compatriotas no parecen haberse enterado que el comunismo ya no existe, que es simplemente una obra de países fallidos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las grandes potencias que fueron socialistas han dejado de serlo. La URSS ha desaparecido y Rusia, la Rusia de Putin, es hoy día un país capitalista de amiguetes. Y China es un país que ha establecido un sistema dictatorial, por supuesto, en el que los propietarios de empresas pueden ser millonarios. Yo en el año 2010, la última vez que estuve en China, descubrí a través de ese periódico que reparten en los hoteles de lujo de China, que 2 multibillonarios habían sido elegidos miembros del Politburó o el Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Qué clase de socialismo es ese? ¿Qué clase de socialismo es el que se ha establecido en esos países en reemplazo del antiguo comunismo que fracasó sin que el Occidente interviniera, simplemente por su absoluta incapacidad para satisfacer las más elementales necesidades de esas poblaciones? Yo no quiero que mi país sea en el futuro la Venezuela de estos días, un país potencialmente riquísimo, del que por lo menos 5,5 millones de personas han huido para encontrar trabajo y no morirse de hambre. ¿No es el caso de Cuba? ¿No es Cuba un país que desde hace 60 años vive una dictadura sistemática que ha empobrecido enormemente a la que era la 4ª economía de América Latina? Y la pobre Nicaragua del comandante Ortega y su esposa, que es un país
sometido periódicamente a represiones brutales, donde no hay libertad de prensa, donde no hay derecho de invertir y donde los propietarios son automáticamente nacionalizados. Yo no quiero ese futuro para mi país. Creo que la señora Fujimori ha hecho suficientes explicaciones de los errores que ha cometido en el pasado. Ella se ha comprometido de una manera absolutamente categórica a respetar las disposiciones que existen en el Perú, constitucionales, para abandonar el poder automáticamente a los 5 años. Se ha prometido en estos años respetar sistemáticamente el derecho de crítica en la prensa. Se ha comprometido a respetar el Poder Judicial y a no efectuar despidos ni renovaciones de esta institución fundamental para la democracia en los 5 años que estaría en el gobierno. Y se ha comprometido igualmente a no indultar en ningún caso a Montesinos, quien cometió los peores asesinatos y los robos que caracterizaron este periodo. Yo creo a Keiko Fujimori, creo que nosotros debemos estar vigilantes, por supuesto, y no permitir de ninguna manera que nuestra democracia se vea en el futuro amenazada. Creo que Keiko Fujimori representa en estas elecciones la libertad y el progreso. Y creo que el señor Castillo representa la dictadura y el atraso. Parte entonces del video Albina que ha sido emitido por el escritor Mario Vargas Llosa. Y esta es la Finaliza su intervención su hijo la Álvaro. reconciliación nacional, la hora de enterrar el hacha y darnos un abrazo solidario entre peruanos. Es también la hora de la fraternidad internacional. Siempre digo que hay solo una cosa que debemos aprender de los enemigos de la libertad, de los totalitarios, y es el sentido de solidaridad internacional. Estamos muy lejos de tener ese mismo sentido de solidaridad entre nosotros, pero debemos empezar, y creo que hoy es una ocasión inmejorable para ello. Tenemos entre nosotros a 2 héroes, un héroe y una heroína de la causa de la libertad, que han venido desde lejos para compartir con nosotros su testimonio. Son 2 amigos a los que quiero mucho, a los que conozco desde hace muchos años, Leopoldo López y Lilian Tintori. Yo he sido, desde el primer día en que se instaló la dictadura del señor Hugo Chávez, hace ya 2 largas décadas, un adversario impenitente de ese régimen de oprobio. He visitado Venezuela por lo menos en 6 oportunidades. En una de ellas tuve algunos contratiempos con la policía política, casi siempre para dirigirme a los jóvenes que me invitaban a dar conferencias y para realizar actos académicos que tenían una cierta connotación política en el alto sentido de la palabra. Y siempre aprecié mucho que los venezolanos y venezolanas amantes de la libertad estuvieran dispuestos a entregarlo todo, a arriesgar la vida, a arriesgar la libertad en defensa de estos valores tan caros. Y por eso es para mí un enorme honor dar la bienvenida a Leopoldo López, que ha venido a compartir su testimonio junto a todos nosotros. Adelante, querido Leopoldo. 30 años de oposición por parte de la familia Vargas Llosa, la familia Fujimori, es lo que ha resumido Álvaro Vargas Llosa en esta intervención que ha tenido aquí en la mansión del fundador. Y bueno, ha presentado ya en estos momentos a Leopoldo López, opositor también al gobierno de Venezuela, que está en nuestro país hace 2 días y que precisamente dio una conferencia de prensa en San Isidro. Escuchamos. A Álvaro y a Mario Vargas Llosa, muchas gracias a Keiko, a todo su equipo y a mi esposa Lilian por acompañarme el día de hoy. El año 1999 en Venezuela era una democracia como las que habían en América Latina, con problemas. Teníamos problemas en el área social, habían problemas económicos, había un desgaste político
por muchos años no se hicieron las reformas que se tenían que haber hecho. El salario mínimo era de $400, pero había una frustración de vivir en un país rico con sensación de pobreza y empobrecimiento. Y llegó una propuesta que supuestamente iba a solucionar los problemas de los venezolanos. Una propuesta que entusiasmó y animó a buena parte de los venezolanos. Esa propuesta se resumió en la idea, primero, de cambiar la Constitución a través de una constituyente. Todo iba a entrar en una nueva Constitución. Y allí comenzó un proceso ante el mundo entero de socavar la democracia. Con 54% de los votos en un proceso para la constituyente, Chávez, con un proceso mayoritario electoral que no tenía representación de las mayorías, tuvo 93% de los representantes en esa constituyente. Y se creó un espejismo de supermayoría. Y se creó un espejismo de que la voluntad de quien era presidente en ese momento iba a imponer todas las cosas a través de esa nueva constitución. Cambiaron el nombre del país, cambiaron la cantidad de poderes públicos y lo más grave, cambiaron a todas las personas que eran responsables por llevar la conducción de los poderes públicos. Cambió el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, y pusieron a personas afectas a la dictadura o al gobierno en aquel momento. Comenzó a socavarse la democracia. Y luego vino un segundo espejismo, una bonanza petrolera. En el año 2014 el precio del petróleo era $15 el barril. Producíamos 3.7 millones de barriles. Y el precio del petróleo subió a $150 por barril. Y se creó un segundo espejismo, el de la bonanza económica. El de un sistema que producía bienestar, progreso y oportunidades para los venezolanos. Lamentablemente, hoy ni el espejismo político ni el espejismo económico se mantienen en Venezuela. Todo colapsó. Hoy Venezuela es un país que, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha pasado a ser el más pobre de América Latina, por debajo de Haití. Hoy es el país en donde se registra la mayor crisis migratoria en la historia del continente americano. Es un país en donde el salario mínimo pasó de $400 a $2, en donde no hay para comprar alimentos, en donde más de la mitad de los venezolanos no puede comer 3 veces al día, en donde 9 de cada 10 venezolanos están en situación de pobreza, en donde 6 de cada 10 venezolanos están en situación de pobreza extrema, en donde no hay electricidad en la provincia, no hay agua, no hay gasolina en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta Tierra. No hay producción de alimentos. Se expropiaron las tierras, se expropiaron las empresas, colapsó la producción nacional. Y además de eso, se mantiene en el poder la dictadura a punta de represión, encarcelamiento, asesinatos y muertes. Y yo les puedo hablar de eso en primera persona. Fui privado de libertad durante 7 años. 4 años en una cárcel militar, luego mi cárcel la convirtieron en cárcel, mi casa la convirtieron en cárcel, y luego estuve 1 año y medio en una embajada. Nos hemos unido y en estos momentos nos tenemos que unir más. Así que espero que Dios derrame bendiciones sobre Perú y que haga de esta tierra una tierra de bienestar para toda su población, una tierra de progreso, una tierra de oportunidades, pero que logren todo eso por el único camino que se puede lograr, que es transitándolo en democracia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy parecido las declaraciones de Leopoldo López, a las que diera también en San Isidro. Básicamente ha indicado en forma muy literal que los peruanos busquen a cualquier venezolano que se encuentra en nuestro país
para que se den cuenta de por qué salieron de Venezuela y por qué se podría repetir el mismo escenario en nuestro país. Ha sido parte de las declaraciones del señor Leopoldo López. Muchas gracias a Álvaro Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa y a Leopoldo López. Al inicio le dije que acá ha transcurrido buena parte de la historia de Arequipa de nuestro país y hoy estamos ante otro hecho histórico. Keiko Fujimori, ante ustedes y ante el Perú, hará un juramento por nuestro país. Keiko. Con todos los presentes, doctor Mario Vargas Llosa a la distancia, Álvaro Vargas Llosa, Leopoldo López, Lilian Tintori, estimados amigos que el día de hoy me acompañan. El Perú tendrá este domingo una de las elecciones más trascendentes de toda su historia, ya que existe el grave riesgo de que el mismo día que cumplimos nuestro bicentenario, el comunismo llegue al poder para, como siempre lo hace, intentar perpetuarse en él. Soy muy consciente que, por otro lado, existen aún muchas reservas sobre el apoyo a mi candidatura, por una serie de hechos y antecedentes que generan dudas en un sector importante de la población. Es por eso que los he convocado hoy aquí, precisamente en la ciudad de Arequipa, ciudad de grandes gestas democráticas, ciudad donde no tengo apoyo mayoritario, para poder, con realismo y con humildad, tratar de esclarecer estas dudas y darle a todos los peruanos las garantías de un comportamiento totalmente democrático. Hoy el Perú nos necesita unidos y requiere de un esfuerzo extraordinario de todos nosotros para enfrentar esta grave amenaza que nos ha contado Leopoldo. Es por eso que quiero manifestar mi total gratitud a nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que fue el primero en dar un paso adelante para deponer sus grandes diferencias conmigo y para dar un mensaje contundente a todos los peruanos. Ese gesto y todos los que siguieron merece también una respuesta directa y muy clara de mi parte. Y es por eso que hoy los he convocado, para hacer un juramento por Dios, por la patria y en especial por todos los peruanos que son los que necesitan y exigen un cambio para poder sobrevivir y salir adelante. He convocado como testigos directos de este juramento a personalidades muy importantes, incluyendo a quienes, teniendo marcadas diferencias conmigo y el fujimorismo en el pasado, ponen delante el futuro de nuestro país primero. Gracias, doctor Mario Vargas Llosa. Agradezco la presencia de Leopoldo López, Lilian Tintori, Álvaro Vargas Llosa, don Pedro Cateriano, Rafael Belaúnde, Raúl Díez Canseco, Máximo San Román,
Carlos Neuhaus, Luis Carranza, Daniel Córdoba, Patricia Juárez y a todos los que el día de hoy están acá. Entre estos testigos que he mencionado, nos acompañan 2 hermanos venezolanos que, como ellos mismos han dicho, vienen del futuro. Porque Venezuela ya vivió este proceso antes que nosotros y los venezolanos están pagando un precio muy alto. Gracias, Leopoldo, gracias, Lilian, 2 héroes y sobrevivientes de la dictadura chavista. Gracias por estar aquí con nosotros. Y es justamente frente a ustedes y frente a todos los peruanos que a continuación voy a pasar a jurar y luego firmar este juramento para que quede grabado en la mente y en la memoria de nuestro pueblo. Está lista entonces la candidata Keiko Fujimori está mostrando ahí a su equipo de prensa el documento que en unos instantes va a firmar y como asegura va a enumerar el compromiso que va a mencionar. Escucha. ¿Sí? Juramento por el Perú. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, juro preservar la democracia, para que durante los 5 años de mi gobierno todos tengan el derecho de actuar y manifestarse con total libertad. Juro respetar la libertad de expresión, para que los medios de comunicación y la prensa puedan informar, opinar y fiscalizar sin restricciones. Juro fortalecer las instituciones para que los ciudadanos puedan ejercer y hacer respetar sus derechos en cualquier momento. Juro defender la Constitución para que todos los peruanos podamos seguir caminando con libertad hacia el progreso. Juro luchar contra la corrupción para que nadie quede impune si es que traiciona la confianza de mi gobierno y del pueblo. Juro promover un gobierno abierto, donde se convoque a los peruanos más capaces, sin importar su posición política. Juro hacer realidad un gran reencuentro para que todos los peruanos podamos convivir en armonía por encima de nuestras diferencias. Juro construir un cambio hacia adelante para que nuestro pueblo tenga una vida digna con igualdad de oportunidades. Arequipa, 31 de mayo del 2021. Un juramento que realiza entonces la candidata Keiko Fujimori en presencia de los invitados que se han anunciado y bueno, también de los personajes que han acompañado y que han llegado en las últimas horas aquí hasta Arequipa. Hace la presentación ante los 2 estrados de periodistas que se encuentran aquí en la mansión del fundador. Se ha anunciado a Pedro Cateriano, Daniel Córdoba, ex ministro de la Producción durante el gobierno de Martín Vizcarra. Está el hijo del escritor y los venezolanos que llegaron hace 2 días a nuestro país, la pareja de socios Leopoldo López y Lilian Tintori. Se ha mencionado también a Rafael Belaunde, Máximo San Román. Está también sus asesores que acompañaron ayer en el debate, Luis Galarreta, Patricia Juárez, Vicky Torres y Nano Guerra García, por supuesto. Seguimos escuchando a la candidata. Este es mi juramento.
Les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Y lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos, porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos. Los peruanos necesitamos reencontrarnos. Yo, gracias a Dios, ya he podido hacerlo con el doctor Mario Vargas Llosa. Después de 30 años de distancia y de muchas diferencias. Y eso me llena el alma de mucha alegría. Y es por eso que quiero trabajar desde el primer día de mi gobierno por el reencuentro y reconciliación de todos los peruanos. Gracias. Gracias infinitamente por escucharme. Gracias por estar aquí acompañándome en este momento tan trascendente para nuestro país. Les juro, no los voy a defraudar. Muchas gracias.